Pantalla. Sí, ingeniero, se mira. Sí, se mira bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Según yo que ya se está grabando. Bien. Bueno, entonces vamos a iniciar. En la clase pasada habíamos visto un poco de parámetros físico-químicos, los últimos, y vimos un poquito de legislación. Vimos lo que era límite máximo aceptable, límite máximo permisible. Dijimos que el límite máximo aceptable va a ser aquel a partir del cual yo ya más que todo va con la calidad, en el sentido que arriba de ese límite eventualmente voy a tener no una buena percepción del agua, sin embargo, pues es apta para consumo humano, mientras que el límite máximo permisible, a partir de ahí, ya voy a tener problema porque ya voy a tener pues problemas con la salud. Lo vamos a ver otra vez, pero más o menos recapitulando lo que vimos y empezamos a ver que era un parámetro microbiológico. Vimos que era la cuantificación de un material biológico, quiere decir de algo que tiene vida, a diferencia de lo físico-químico que habíamos visto en la mayoría de clases. Vimos cuestiones de muestreo, que el muestreo es diferente porque en la mayoría de los anteriores, de los físico-químicos, se toma una muestra en un beaker, en un recipiente, o dependiendo si es TOC, dijimos que tenía que ser un frasco que no fuera transparente o que no permitiera mucha transferencia de calor, etc. Y en este caso vamos a utilizar medios de cultivo. Los medios de cultivo, como dijimos, son pues el alimento de las bacterias específicamente, y lo vamos a ver. Y van a haber métodos cuantitativos y métodos cualitativos. ¿Por qué? Porque los físico-químicos teníamos directos e indirectos, pero siempre era un número, una concentración, una cantidad, etc. En el caso de lo microbiológico, no. Vamos a tener métodos que solo nos va a decir un número, que van a ser los cuantitativos, y otros que nos van a decir qué es. Y esos van a ser los cualitativos. Bueno. Vimos también rápidamente en la clase anterior las bacterias. Si ustedes buscan en internet o si han llevado algún curso anterior respecto a microbiología o cuestión de este tipo, pues van a ver que esto es bastante extenso, pero estamos viendo pues algo muy resumido. Bacterias, en el caso de agua, vamos a intentar simplificarlas en gram positivas, gram negativas. Eso va a ir más de la técnica de la tinción de Gram, en cuanto van a ver si son positivas o negativas, pero vamos a quedar en que bacterias hay dos tipos. Y eso, y dentro de las Gram positivas y Gram negativas, vamos a tener aerobias, anaerobias, facultativas. Aerobias son las que viven con aire. Quiere decir que necesitan aire para poder vivir. Las anaerobias no necesariamente necesitan de oxígeno específicamente para vivir. Y las facultativas van a ser aquellas que van a poder ser aerobias o anaerobias. Quiere decir que si hay aire, ellas se acomodan a ese medio y si no, también se acomodan. Son las más especializadas. De esto podemos empezar a ver exactamente de las bacterias facultativas que son inteligentes a diferencia de los parámetros físico-químicos que habíamos visto, porque el cloro no va a migrar a sodio, por ejemplo, o va a cambiar de alguna forma así. Eso sí lo va a tener las bacterias, porque van a ser seres vivos al final del día, no van a ser minerales, ni metales, ni organismos no vivos, digámoslo así. Estas sí van a tener su propia inteligencia. Entonces, entre los métodos de muestreo o técnicas ya para evaluación o para recolección del agua, vamos a tener la primera en agua, que se va a llamar filtración por membrana. Filtración por membrana va a ser el mecanismo mediante el cual se atrapan en la superficie de la membrana microorganismos cuyo tamaño es mayor que el del poro. El poro de la filtración de membrana es de 0.45 micrómetros o micras nada más se dice. Micro, si ustedes buscan, es 1 por 10 a la menos 6. Quiere decir que tengo varios ceros, ¿verdad? De 0.0000045. O sea, van a ver 4 ceros y luego el 45. En el caso de 0.45 micrómetros. Esto es gracias a que una bomba eléctrica, aquí en la ilustración está la bomba, ejerce una presión diferencial sobre la muestra de agua, haciendo que se filtre. En resumen, la filtración por membrana, como la palabra claramente lo dice, yo voy a filtrar
en este caso el agua, a través de una membrana, y esa membrana va a tener poro de 0.45. ¿Por qué ese poro? ¿Por qué no más grande? ¿Por qué no más pequeño? Porque las bacterias van a tener, si las modelamos como un bacilo o como, bueno, como un bastón o como un círculo o como una forma geométrica, va a tener un diámetro máximo, una longitud máxima. Entonces, más o menos el diámetro, el largo o el radio, o como ustedes quieran modelar su bacteria, va a andar aproximadamente en el punto 42, punto 40, más o menos. Entonces, quiere decir que yo voy a filtrar. Tiene que ser más pequeña la bacteria de ese filtro para poder atravesar el filtro. A diferencia de lo físico-químico, los iones y demás, usualmente, o los sedimentos, las basuritas que no tienen vida, usualmente tienen diámetros más grandes. Entonces se tienen que quedar o se deben quedar atrapados en la membrana. En cambio, los microorganismos generalmente son más pequeños y por eso se busca ese diámetro o ese poro para que puedan atravesar. Esto hace vacío. Vacío quiere decir que estoy succionando. Entonces, por ahí va a haber una bomba, que esta bomba azul que está acá generalmente se le conoce como bomba de vacío. Estos son, pues, cristalería de laboratorio, ¿verdad? Quienes han llevado química. Entonces, básicamente lo que hago yo es hacer un tipo de vacío de un punto a otro a través del poro y voy filtrando. Y esa agua filtrante es la que va a llevar ya exclusivamente las bacterias. Solo vamos a ver si hay alguien más que quiere entrar, porque hoy sí empecé un poquito, vamos a aceptar a estas personas. Bueno, entonces esa sería la filtración por membrana. Esa va a ser la forma en la que yo voy a más o menos ir depurando el agua, ya que se me quede solamente el agua con las bacterias propias del agua. En este caso, el muestreo o el análisis específicamente, que ya es esta parte, es bastante complicado en el sentido que uno debe ser muy cuidadoso. Porque si usted, por ejemplo, no se lavó las manos adecuadamente, no está usando guantes, tiene las uñas largas, tiene el cabello suelto, si lo tiene largo, si está maquillado, o etcétera, eso eventualmente puede llegarle a la muestra. Entonces hay que tener bastantes precauciones. Si es un laboratorio, pues obviamente no se puede entrar pues ni teléfonos, ni aretes, nada de eso. Entonces es precisamente para evitar eso. Eventualmente esto se hace en campanas de flujo laminar, se llama, que es un equipo el cual le da un aire clasificado y tiene una cortina de aire. Por ejemplo, cuando ustedes han entrado a algún restaurante a veces como Pollo Campero, o bueno, casi todos, que uno siente que un como aire le cae en la cabeza, pues esa es una como cortina. Lo que intenta es que el aire haga una protección y no permita que entren moscas, por ejemplo. Entonces, igual, las cabinas de flujo laminar generalmente tienen una cortina que lo que trata es que no entre contaminación adicional. Incluso dependiendo del nivel de laboratorio, hay algunos, en el caso de microbiología, que las cabinas ni siquiera tienen una cortina de aire, sino lo que tienen es de una vez un vidrio y tienen los guantes ya metidos así. Entonces usted viene y solo introduce sus manos y ahí con los guantes, o sea, ni siquiera hay contacto nunca. Eso es para evitar contaminación adicional, porque si yo le pongo contaminación, quizá me salga contaminada el agua, pero no va a ser por el agua como tal o el tratamiento, sino que va a ser por mí, por la persona que muestrea. Entonces, eso es bastante complicado. Igual les decía que generalmente los muestreos se hacen en bolsas en la industria. Las bolsas, vamos a tener bolsas con tiosulfato, bolsas sin tiosulfato. Las bolsas con tiosulfato, el tiosulfato inactiva el cloro. Entonces, ¿por qué busco eso? Porque yo busco eliminar el cloro, porque si yo, por ejemplo, almaceno mi muestra, ¿qué les digo yo? 6 horas antes del muestreo, el cloro residual que estaba ahí puede matarme las bacterias. Pero sí está bien que me mate las bacterias, pero eso no está bien cuando yo estoy analizando, porque si, por ejemplo, se mueren las bacterias por ese cloro, voy a obtener un dato erróneo, porque estoy matándola adicional. O, por ejemplo, si yo la expongo al calor o algo le hago, estoy alterando mis datos porque sí, esa muestra va a salir con 0 de bacterias, pero el cuerpo de agua en realidad que estoy analizando no, porque ese no lo asoleé, ese no lo calenté, ese no le eché tiosulfato,
etcétera, ¿verdad? Entonces, la idea es mantener la integridad o la muestra íntegra desde que usted la toma hasta que da el resultado. Y hay que tener, pues, cuidado, ¿verdad? Ya cuando uno muestrea en tubería, como les contaba, pues generalmente se hace aparte el muestreo físico-químico, aparte el muestreo microbiológico. Eso ya hablando de un tratamiento en la industria. El físico-químico, pues generalmente se agrega, se calienta la toma o se drena o yo qué sé, porque no se agrega alcohol, porque el alcohol es orgánico, entonces me aumenta el TOC, me aumenta la conductividad, me aumenta un montón de cuestiones. En cambio, en microbiología generalmente sí echan alcohol, porque es como una forma de desinfectar la toma, porque si la toma estaba sucia, porque por ejemplo yo la toqué, el alcohol va a matar esas bacterias. Entonces, ahí sí me funciona el alcohol, por ejemplo, o un desinfectante o algo así antes del muestreo para que el agua no arrastre esa contaminación de la toma, sino y que yo diga, ah, bueno, está muy contaminada y tal vez no es el agua, sino que es la toma. Ahí ya no me importa porque aunque tenga alcohol, el alcohol no está vivo, entonces esa filtración por membrana no me va a afectar. Bueno, este es uno de los métodos. Luego hay otros que es por diluciones. Entre las diluciones tenemos el número más probable. Para determinar la presencia de patógenos en agua es el método número más probable, que se escribe NMP, o sea, número más probable, con el cual se puede hacer una estimación de la cantidad de bacterias coliformes totales y fecales por mililitro de agua. Entre las bacterias de coliformes se encuentra el E. coli, Salmonella, bacterias patógenas que provocan afecciones gastrointestinales y pueden llevar a la muerte, ocasionando pérdidas económicas en la producción. Número más probable lo que hace es que usted toma, aquí vamos a darle un poco de acercamiento a la imagen. Por ejemplo, este recipiente, ¿verdad? Puede ser un Erlenmeyer, un matraz, un beaker, no sé, ustedes tienen su muestra. Hay un procedimiento específico para eso. Eso no lo vamos a ver tan a detalle porque este no es un curso de muestreo microbiológico, pero para que más o menos tengan ustedes idea, se tiene la muestra y esa muestra se va haciendo diluciones en diferentes tubos de ensayo, recipientes, donde usted quiera. Y se agrega un caldo. Al inicio aquí hablamos de los medios de cultivo. Los medios de cultivo vamos a tener caldos y agares. Los caldos enriquecidos van a ser unos, como la palabra lo dice, caldos o compuesto de nutrientes para las bacterias. Entonces, usted lo que va a hacer es agregar en varios tubos de ensayo o recipientes la muestra. Por ejemplo, si usted tiene 100 mililitros, va a agarrar 10, entonces va a echarle 10 ml a cada tubo de ensayo. Entonces, a eso le va a agregar el caldo. El caldo lo que va a hacer es dar las condiciones para que la bacteria crezca. Y luego eso se vuelve a diluir y así se hace consecutivamente. Al final, el número más probable lo que me va a decir a mí es, se agregan unos reactivos y va a haber un cambio de color o alguna cuestión así. Entonces, al final se cuentan cuántos cambió de color, por ejemplo. Entonces, bueno, si este tubo cambió de color, quiere decir que había una bacteria porque hubo una reacción. Entonces, se van contando. El número más probable es cuantitativo porque me dice número más probable. Entonces, no me dice cuál es el patógeno más probable, sino el número. O sea, me habla de una cantidad. Por aquí mencionaba la palabra patógeno. En las bacterias vamos a tener bacterias que nos hacen daño y bacterias que no del todo. Entonces, los que son bastante nocivos se van a conocer como patógenos. Los patógenos en general, no solo en el agua, en cualquier cosa que uno consume o que tiene a su disposición, van a producirme una afección que puede ir desde una fiebre, una diarrea, una náusea, hasta ya realmente tener algún problema de intoxicación o algún problema crónico o algo peor. Entonces, por acá hablábamos de bacterias coliformes, ahorita lo vamos a ver, pero generalmente el número más probable se utiliza para coliforme. Esta es otra técnica, sin embargo, es con caldo, quiere decir con un líquido enriquecido. El agar, que es otro medio de cultivo, va a ser una como gelatina, que es lo que va a estar en la placa, en la caja de Petri. Es diferente, no es que sea bueno ni que sea malo, sino que es más viable usar uno o el otro. Y así son las técnicas.
O sea, uno está líquido y el otro está como gelatinoso, que pudiéramos considerarlo sólido, pero viene siendo como un tipo de coloide o algo así. Bueno. Y luego ya tenemos la lectura en placa. La lectura en placa pues va a ser igual que el número más probable. El número más probable yo vengo y cuento los colores, por ejemplo, de que cambió. Entonces hubo reacción en este tubo, de los 100 tubos de ensayo, hubo reacción en 10. Entonces el número más probable son 10 bacterias en esa muestra de agua. Ahora, si yo me fui por el método de filtración por membrana, eso se vierte en un agar y voy a obtener una caja de Petri como la imagen con fondo negro que tengo acá. Es lo mismo. Solo que obviamente usted va a gastar menos cristalería, va a tener que lavar menos, etcétera. ¿Por qué? Porque esto está todo dentro de una caja de Petri. Cada puntito que está ahí es una bacteria. ¿Cuál es? No sé, solo sé que es una bacteria. Más o menos voy a tener idea de la familia de bacterias porque depende del agar o el medio que yo usé. Generalmente en agua se analizan coliformes y se analiza recuento en general, que son las bacterias en general. Por ejemplo, cuando usted muestre a la superficie de su teléfono hay 1000 bacterias. Si usted muestre a las manos, tiene 1000 bacterias. Si usted muestre a su puerta, la llave de la puerta, o perdón, la chapa, ¿verdad? O todas esas cuestiones, todas las superficies tienen bacterias. Entonces, en agua generalmente se muestrea bacterias comunes y coliformes. Dentro de los coliformes vamos a tener fecales, totales, E. coli, etcétera. Pero esos son los que generalmente se muestran en agua porque son los que están más comúnmente y los que pueden ser patógenos en algún momento. O sea, sí me pueden hacer mal a mí. Sin embargo, pues usted puede muestrear salmonela, lo que sea, estafilococo, lo que usted quiera. O sea, ahí sí va a depender de su normativa. Ahorita vamos a ver que en Coguanor, así como para físico-químico, también hay los microbiológicos. O sea, ¿qué le voy a analizar? ¿Y cuál es mi máximo? Si es que hay. Entonces se utilizan en ocasiones como donde están los guantes, que se llaman monitores, que lo que tiene es como papel milimetrado, si ustedes lo quieren ver. Entonces ahí es más fácil ver los puntitos, porque imagínense, ahí va a ser más tal vez para E. coli o algunos que tienen un cambio de color, entonces se ve rojito. Y el recuento general, pues que es el aeróbico, que se ve en la caja negra, o sea, en el que tiene el fondo negro. Como son cuantitativos, hasta aquí son cuantitativos, o sea, yo no estoy diciendo qué es, nada más cuántos hay, el número más probable o en general cuántos hay de verdad, que yo cuente aquí los puntitos. Entonces, como es cuantitativo, volvemos, se utiliza el término unidad formadora de colonia. La unidad formadora de colonia se va a referir a cuántas unidades son posibles que me formen una colonia de bacterias. Quiere decir que cada puntito que está en la caja de Petri o en el monitor o el que me cambió de color en el número más probable, o sea, ¿cuántos son probables que me hagan una familia? Porque con uno que dejen, ya se me puede volver una familia porque se puede ir reproduciendo, 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 hasta formar más, ¿verdad? Entonces, a ese término de unidad formadora de colonia se le conoce como UFC, unidad formadora de colonia. Entonces, el reporte usted dice, bueno, hay 100 ¿qué? 100 UFC, 100 unidades formadoras de colonia, 200, 75, 500, etcétera. Dividido volumen. ¿Cuánto volumen usted analizó? 1 mililitro de agua, 100 mililitros, 200, 1 litro. Entonces, por ejemplo, si usted analizó 100 ml, usted dice, bueno, yo encontré 100 UFC en 100 ml. ¿Sí? O sea, ustedes ponen cuántas unidades hay en tal volumen y así se reporta. Coguanor van a ver que, ahorita vamos a ver, Coguanor les va a decir, o la norma que ustedes estén usando, cuánto es el máximo de UFC en cuánto volumen. Si es en 1 litro, si es en 100, si es en 200. Vamos a ver, me levantó la mano Fernando. Sí, ingeniero, buenos días. Disculpe, en cuanto a las cajas de Petri, ¿qué volumen es el que uno puede analizar? Por ejemplo, cuando habló de volumen, usted dijo todo dividido volumen, pero por ejemplo, Ajá. 1 litro, no sé no cómo cabe se en la hace. caja de Petri. Sí, ok. Bueno, generalmente esto es un muestreo, ¿verdad? Ustedes, o sea, quiere decir que es una muestra. Entonces, generalmente lo que se analizan son 100 ml o 10 ml.
lo que hace uno es que viene, lo mezcla con el caldo enriquecido y luego lo vierte en la placa. Habría que ver el tamaño de la caja de Petri, cuánto le cabe, pues ahí más o menos cuando usted va y compra, ahí le trae la capacidad máxima. Entonces usted al final se mezcla el agua con el agar, en este caso, y eso se llama plaqueo, que usted ya vierte ese contenido del agua con el agar y lo echa ahí en la caja de Petri. Y luego eso se incuba. Esa es otra cosa, que cuánto tiempo me toma a mí que eso aparezca. Eso no es en instantáneo. Depende del agar, el método que usted está usando, el patógeno o la bacteria que usted quiere identificar. Hay formas cuando usted va, si usted es QV o analista de microbiología o la persona que lo está haciendo. Eso es como una receta de cocina. Tanto hacer el agar como, o sea, todo está bien normado, porque el agar, por ejemplo, ustedes compran el agar, no crean que es gelatina, ya es pura, o sea, como cuando usted va a un supermercado a comprar gelatina, se lo venden en un bote y el bote dice, bueno, diluir 2 cucharadas con tanto. Generalmente lo que se hace es que se verifica el pH. Por ejemplo, tal agar tiene pH 5. Esa es como su forma de ver si lo hizo bien, porque por ahí el pH va de la mano con las bacterias de cuál es más afín, etc. Entonces, usted viene, lo vierte ahí. Generalmente son 10 ml, 100, no, pensaría yo que entre 10 y 100 ml es lo más que usted puede analizar. O sea, usted lo filtra por membrana y recupera esos 10 ml, por ejemplo, lo mezcla con el agar, lo diluye y lo vierte en la placa. Hay que tener ciertas precauciones porque al momento del plaqueo usted no puede tener el agar muy caliente, porque si lo tiene muy caliente va a matar las bacterias y le va a salir 0, pero no porque no haya, sino que porque usted las mató por la temperatura. Y depende qué es lo que usted está analizando. Hay unos equipos que se llaman incubadoras, que son como las refrigeradoras, lo único que son calientes. Entonces las refrigeradoras o incubadoras están de, ¿qué le digo yo? De 30 a 35, de 20 a 25, de 40 a 38, 40, por ejemplo. Y usted viene y ahí le dice, si usted está analizando E. coli, por ejemplo, deje incubar el agua con el agar en la caja de Petri, en la incubadora de 38, 40, 4 días. Esto es lento. O sea, yo no voy a obtener los puntitos en un día. General, bueno, depende. Hay unos que duran 2 días, otros que duran 3 días. Para ambientes, por ejemplo, que no es agua, pero más o menos platicando del tema microbiológico, dura 4 o 5 días. Entonces, esto es un poco lento. Yo no voy a obtener el recuento en un día. O sea, eso me va a tomar un poco más. Ahora hay análisis rápidos. Estos que estamos viendo son análisis los formales de laboratorio. Sin embargo, también hay test preliminares que son rápidos. En industria, sobre todo los que fabrican con agua o usan agua como materia prima, tienen que hacer análisis largos como estos y pueden liberar con rápidos, porque como volvíamos con el TOC, de repente que a veces es muy lento y yo necesito fabricar ya. Entonces yo siempre voy a tener bajo la manga mi análisis rápido mientras sale el confirmatorio. Generalmente las producciones en la industria se tardan un poco por el tema microbiológico, porque es lo que más tarda. O sea, el microbiológico, los formales no duran 2 horas. O sea, se incuba 1 día, 2, 3 días. Bueno, entonces vamos a seguir con esto. Aquí puse 22 de septiembre, perdón, era hoy. Bueno, entonces, generalmente, como les comentaba, vamos a ver recuento aeróbico total. ¿Por qué el recuento aeróbico? Porque si dijimos que el agua es H2O, tiene que tener oxígeno. Entonces, es más probable que hayan bacterias aeróbicas. Por eso es que se analiza el recuento aeróbico total. Generalmente en la industria, si ustedes buscan o si lo están haciendo o si piensan hacerlo, pues ustedes pueden informarse respecto al tema del recuento aeróbico total y buscar cuál es el agar que ustedes pueden utilizar por cuestiones de costo, por cuestión de disponibilidad, por cuestión de practicidad también. Usualmente en las industrias utilizan el agar que se conoce como TS o trípticasa soya, eso significa. Sin embargo, no es el único. Ustedes pueden usar el que ustedes quieran, siempre y cuando esté autorizado, ¿verdad? Porque generalmente uno debe buscar la normativa con qué es lo, o sea, con qué es lo que, qué método es el que usted va a usar, si va a hacer filtración por membrana, si va a dar número más probable. Por ejemplo, el número más probable, el que yo les mostré, es el oficial, pero ahora he visto que hay más práctico. Fíjense que vienen unos como que fueran blisters,
como que fueran pastillas, digamos, pero vienen los bulbos o las burbujitas del blister con agüita. Entonces hay unos ahora que usted viene, inyecta el agua y lo deja ahí reposar 1 hora, 2 horas y cae el cambio de color. Es lo mismo, el número más probable, pero es portátil. O sea, hay 1000 alternativas. Siempre y cuando estén autorizadas, usted las puede usar. Entonces, generalmente el recuento aeróbico total, que son las bacterias generales que viven en el aire, se analizan con filtración por membrana y luego se utiliza el agar TS. Entonces ahí lo incubo yo, espero mis 2 días, 3 días, y ahí yo saco la placa y la agarro y cuento. Y digo, bueno, hay 200, hay 100, hay 75. Después me voy a ir a Cobanor y digo, bueno, ¿cuánto es lo más que me acepta? Ahorita lo vamos a ver. Y así yo puedo rechazar o aprobar un agua en el punto de vista microbiológico. También vamos a ver enterobacterias. ¿Por qué las enterobacterias? Las enterobacterias van a ser porque son huéspedes en el tracto intestinal. Dice que son patógenos de virulencia variable y generalmente las enterobacterias van a estar en el suelo y en las plantas. O sea que van a estar en el tracto intestinal, o sea, nosotros mismos, y en el suelo y en las plantas. Por lo tanto, es muy común que las enterobacterias lleguen al agua, ¿no? Porque si están en mi intestino, por ejemplo, yo me lo tomé y lo excreté, por ejemplo, en la orina, eso eventualmente pudiera llevar. Hasta ahí está normal. Lo que no es normal es que yo me coma las enterobacterias de alguien más, incluso las mías, porque esas están en el intestino, no están afuera para yo tomármelas, ¿verdad? Entonces, generalmente las enterobacterias es el mismo proceso del número más, perdón, de la filtración por membrana, únicamente que voy a cambiar de agar. Se va a utilizar generalmente un agar que se conoce como McConkey y o agar Chrome. ¿Por qué y o? Porque a veces se utiliza solo uno o a veces se utilizan los dos, sobre todo cuando hay una presencia. En la cuestión de las enterobacterias como el E. coli, por ejemplo, o como los coliformes, ahí va a ser un poco más estricto, porque estos sí son nocivos contra la salud, a diferencia del recuento aeróbico total. Entonces, fíjense que en la Cobanor y en un montón de normas, a mí enterobacterias me habla de ausencia-presencia. O sea, yo no, para agua para consumo humano, yo no debería probar 10 coliformes o 10 E. colis. No. O sea, yo con uno que me salga ya es presencia y esa agua no está bien. ¿Por qué? Porque imagínense que me salga uno y estoy tomando 10 ml o 100 ml de un río, por decirles un ejemplo. Imagínense cuántos van a haber por probabilidad. Si ustedes tomaron una muestra pequeñísima y les salió contaminada, ¿cómo van a esperar que esté el cuerpo que ustedes están analizando? O sea, esto va un poquito más como de probabilidad y de lógica. Decir, bueno, miren, si yo agarré una gotita de un tinaco y me salió contaminada, imagínense cómo va a estar eso. Bueno, vamos a ver un segundito. Alguien quiere entrar. Ok. Bueno, entonces, estos dos agares se pueden utilizar, no son los únicos, o sea, esos son los más comunes que se utilizan, pero se pueden usar más. O sea, no es solo ese, como les digo. Entonces vamos a hablar de los patógenos que generalmente se utilizan o pues que se analizan, ¿verdad? Vamos a tener coliformes totales y coliformes fecales. Bacterias coliformes fecales es un subgrupo de las bacterias coliformes totales que se encuentran en grandes cantidades en los intestinos y excremento tanto de humanos como de animales. Sobre todo si estamos, por eso es que les digo yo que en cuanto a microbiología, un cuerpo superficial es un poco más difícil, porque imagínense, un río lleva pañales, ahorita que llovió un montón todo el invierno, se crecen los ríos. Estaba viendo las noticias que hasta ahorita está bajando el caudal del río Motagua, por ejemplo, imagínense todo lo que se llevó. Se llevó basura, se llevó animales vivos, se llevó excreciones de la gente, etcétera, etcétera. Todo eso lo lleva ahorita. Y si alguien toma eso, o si alguien está tratando eso, tiene que considerar este tipo de cuestiones, ¿verdad? Que hay coliformes totales y coliformes fecales. Los coliformes se va a referir a las enterobacterias en general. O sea, cualquiera de así, todas sumadas son las totales. Los coliformes fecales me van a interesar porque vienen de las excreciones humanas y animales. ¿Por qué me interesan de sobremanera? Porque es bien común. Si el agua es tratada, por ejemplo, viene de un baño, viene de un hospital, viene de algo de uso humano, fijo va a tener excreción. Segurísimo.
Por eso es que a mí me interesan los coliformes fecales y los totales porque van a ser todos los demás. Dentro de las enterobacterias, la más común o la que más me piden es E. coli, que se conoce como, en su nombre en realidad es Escherichia coli, que es el que está acá. Pero para no decirlo tan así, siempre van a decir E. coli, E. coli, E. coli, es bien común. E. coli es una bacteria miembro de la familia entre las enterobacterias y forma parte de la microbiota del tracto intestinal, o sea, vive en nuestro intestino, tanto de animales homeotérmicos, por ejemplo, el ser humano. Entonces, el E. coli vive dentro de nosotros y es normal, siempre y cuando esté en el intestino, porque ayuda a la descomposición y un montón de cuestiones. Uno de ustedes me decía en la clase anterior, miren, fíjese que yo uso para aguas residuales unas bacterias. Las bacterias no todas son malas en principio, depende cómo yo lo utilice. Hay bacterias que permiten degradar, en este caso, los alimentos. En el caso de agua, a veces se utilizan bacterias para poder, sobre todo en el agua especial, la que trae aceite y todo ese tipo de cuestiones, generalmente se utilizan bacterias. Hay bacterias especializadas que se agregan al agua para que ellas se coman el aceite y todo eso, pero la ventaja de esas bacterias es que mueren rápidamente. Entonces, o por la misma reacción y todo el asunto. O sea, son bacterias que ayudan porque me pueden a mí eliminar los sedimentos del agua, pero son fáciles de eliminar. ¿Sí? O sea, sí se pueden utilizar siempre y cuando no se excedan los máximos. Si es recuento aeróbico, pues hay un número, y si son patógenos, generalmente la especificación nos va a decir ausencia. O sea, yo no permito ni un E. coli. ¿Cómo los voy a eliminar? Después lo vamos a ver ya en la siguiente clase que empecemos a ver cuestiones del tratamiento. Hay luces UV, hay cloro. El mismo cloro es el que me va a eliminar estas cuestiones. Va a haber ozonificación, va a haber ósmosis. Hay 1000 formas de quitar bacterias. Calor, los sistemas de tratamiento de tercera generación utilizan vapor. El vapor se conoce como sanitización. La sanitización es una forma de eliminar este tipo de cuestiones. Y por ahí vamos a hablar del término pseudomona o pseudomonas, que está de último. Pseudomonas es un género de bacilos generalmente, bueno, son rectos o ligeramente curvados. Son gram negativos, positivos para oxidasa, aeróbicos, quiere decir que son del aire. El catabolismo de los glúcidos se realiza por la ruta, bueno, básicamente pseudomona va a ser un tipo de bacteria que va a vivir en la tubería, en el acero inoxidable. Por eso es que nos interesa y lo vamos a mencionar un poco en este curso porque estamos hablando de cómo acondicionar agua para la industria. En la industria la mayoría de sistemas de tratamiento, si no es que todos, son de acero inox, no hay de otra. O sea, para la red de distribución, las tomas y todo ese tipo de cuestiones, por norma, tiene que ser de acero inoxidable. No puede ser de metal, no puede ser de hierro dulce, no puede ser de, ¿qué les digo yo?, de aluminio, no puede ser de plástico. ¿Por qué? Porque el acero inoxidable, lo vamos a ver después, tiene una cuestión que se llama rugosidad. Todos los materiales tienen rugosidad. La rugosidad van a ser todas las imperfecciones que tiene un material. Si ustedes vieran, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, la computadora, bueno, esa tal vez sí tiene imperfecciones obvias, pero ¿qué les digo yo? Una hoja de metal. Si ustedes la ven, está bien pulidito y todo, dice uno, ah, está liso. Pero si ustedes vienen con un microscopio, ahí hay imperfecciones, hay hundimientos, hay agujeritos, hay como hoyitos microscópicos, pero los hay. Y como las bacterias son microscópicas, las bacterias van a tender a incrustarse ahí. Con una que se les incruste ahí, ya se pudo reproducir, y es difícil sacarla de ahí. Entonces el acero inoxidable se busca porque es el de los materiales que tiene menor rugosidad, o sea, menores imperfecciones, y es más difícil que se metan las bacterias ahí. Aún siendo acero inoxidable, después van a haber procesos que vamos a empezar a ver ya con el tratamiento que se llaman como la pasivación. La pasivación es, vengo yo y echo una capa encima de químicos para evitar la rugosidad, o sea, la poca rugosidad que tenga el acero inoxidable. Con la pasivación yo voy a cerrar esos poros y voy a permitir que la superficie ya sea lisa, casi que al 100%, ya no rugosa. Entonces ahí va a ser más difícil que una bacteria se me pegue. Y las pseudomonas
generalmente les gusta el acero inoxidable o ese tipo de materiales. Por eso es que se analiza, porque es muy común. Bueno, vamos a ver. No sé si alguien haya levantado la mano, si alguien quiere entrar todavía. Creo que no. Bueno. Luego vamos a hablar en general de lo que es biofilm. Biofilm es una película, pero no película de ver televisión, sino una película de una capa. Entonces es una capa de bio, de vida. El biofilm es lo peor que nos puede pasar en un sistema de tratamiento de agua. ¿Por qué? Porque un biofilm va a pasar lo siguiente. Microbiología, como les digo, están las bacterias y todo el asunto. Pero las bacterias, como les digo, a diferencia de los parámetros fisicoquímicos, ellas van a buscar cómo sobrevivir. Usted les puso UV, bueno, pues ellas se van a hacer resistentes a la UV. Eventualmente ya la 15ª generación de bacterias ya no les va a hacer la UV. Y así funciona. Entonces uno tiene que buscar formas para poderlas eliminar. Pero lo peor que puede pasar es el biofilm, entre las peores cosas que nos puede pasar en un tratamiento de agua. ¿Por qué? Porque viene una bacteria, se quedó ahí en la rugosidad del material donde usted estaba tratando el agua. Logró aprender a controlar el cloro, la luz UV, lo que sea que usted esté usando. Entonces viene y se empieza a multiplicar y las hijas van más inteligentes, más inteligentes, más inteligentes. Son tan inteligentes que empiezan a formar una capa, pero esa capa es tan insignificante que uno no la detecta con los muestreos. O sea, usted viene, usa el número más probable, usa la filtración por membrana, usa lo que quiera y no le sale. Cuando a usted ya le sale el biofilm es porque ya es tanta la capa que ya se desprende como que fuera una gota o como que fuera gelatina. Entonces el biofilm es una capa que se utiliza, que hacen las bacterias para protegerse. Empiezan a multiplicarse, donde está la adhesión aquí en el lado izquierdo, se fijan, donde da la maduración, forman un como gel o una capa que las protege del calor, de los químicos y de un montón de cuestiones. Eso pasa si uno no está monitoreando microbiológicamente un sistema. Por eso es que uno eventualmente, aparte de lo que pide Coguanor, uno debe de estar monitoreando Pseudomonas o diferentes cuestiones. A veces, por ejemplo, se me varían parámetros como el TOC, como el TOC, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué el TOC? Porque las bacterias generalmente tienen carbono en su estructura. Entonces, el TOC es carbono orgánico total. O sea, uno tiene que ingeniárselas para evitar esto. Hay procedimientos como la pasivación que les mencionaba para evitar que eso se forme. Adicionalmente, hay una cuestión que se llama rotación de desinfectantes o jabones, ¿verdad? Algo que nunca debe hacer uno en cuestión de bacterias es siempre usar el mismo jabón. Por ejemplo, usted tiene el jabón A, que es buenísimo, y tiene el jabón B, pero el jabón B no, mejor solo voy a usar el A. No. En la industria generalmente lo que se utiliza es un jabón A una semana o 15 días y luego el B. ¿Por qué? Porque donde las bacterias se empiezan a acostumbrar a cómo funciona el B las elimina. Y luego vuelve a usar el A. Incluso pues, si tiene un jabón C, mejor, porque tiene el A, el B y el C para ir rotando. Igual los niveles de cloro es recomendable o aconsejable en un sistema de tratamiento desde el punto de vista microbiológico que usted no clore siempre igual. O sea, si usted de repente está clorando una parte por millón, a la otra semana lo va a clorar a 2 partes por millón, luego 1.5. Estamos hablando del agua que no es para tomar, ¿verdad? O sea, del tratamiento. El agua que sale ya para tomar, esa sí es de 0.5 a 1, que fue lo que vimos en la clase anterior más o menos. Entonces, o la intensidad de radiación de la luz UV, por ejemplo, o el tiempo de contacto de la luz UV. O sea, la herramienta que usted esté usando se tiene que alternar para poder evitar cuestiones como biofilm o como resistencia de bacterias. Bueno. Esto lo estamos viendo un poco rápido porque realmente no es tanto como le repito un curso de microbiología. Esto es bastante amplio, bastante extenso y complejo, pero más o menos que tengan idea cómo se analizan, que sí hay números y que hay pruebas que son diferenciales, que son cualitativas. Entonces, vamos a ver el concepto de API, que significa índice de perfil analítico en español. En inglés, Analytical Profile Index, que es API. Entonces, el API dice que es una manera de clasificar las bacterias basada en experimentos,
permitiendo la rápida identificación. Este es un análisis cualitativo. Por ejemplo, vino usted y agarró su análisis de filtración por membrana y le salió demasiadas bacterias. Entonces uno lo que hace es que hace un segundo análisis ya con un agar más específico. Por ejemplo, el McConkey, que es un de enterobacterias. Si ahí le vuelve a salir muy contaminado, entonces yo me puedo preocupar porque puedo decir, bueno, ¿será que el E. coli es el único o habrán más enterobacterias que sean hasta más nocivas? Entonces ahí es donde yo hago el API. El API va a ser una técnica que a mí me va no solo decir, no me va a decir cuántas hay, sino que qué es. Porque entre enterobacterias hay 1000 tipos, o sea, no es que solo hay una enterobacteria, ya vieron que hay E. coli, hay coliformes fecales, o sea, hay muchas enterobacterias. Entonces, el API a mí me va a decir qué tipo de enterobacteria es. De las 1000 o 100,000 que haya, ¿cuál es? Incluso cuando uno diseña un tratamiento de agua, eso le sirve porque usted va a la bibliografía, por ejemplo, detectó que tiene Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo. Entonces, usted puede ir a buscar la referencia bibliográfica de esa bacteria, buscar la monografía, bueno, no vive a estas temperaturas, no vive en este pH, para usted ir diseñando su sistema de tratamiento. Entonces, para eso se hace la diferenciación, cuando uno lo crea pertinente. Este API que les estoy mostrando aquí en la fotografía, ese es portátil. Ese también se puede hacer formal, así con cristalería, como el número más probable, que yo tengo un montón de tubos de ensayo, agrego y le hago pruebas. Entonces, igual acá. Le voy a dar un poco de zoom porque creo que no se ve tanto. Entonces, el API va a ser como que fuera de nuevo un tipo blister o unas burbujitas de plástico. Entonces, ahí vamos a tener varias sustancias. No sé si lo alcanzan a ver aquí, pero tenemos, si no, pues tal vez se ve mejor en la presentación que está en el Classroom. Por ejemplo, tiene un 0, glue, fru, MNE, mal, lac, tre, man, etcétera, etcétera. El API, como se utiliza en la industria, el más común es este, que les estoy mostrando acá. Ahí ya depende de qué casa usted lo quiere comprar, porque pues igual, ¿verdad? Hay diferentes, ¿qué sería? Casas farmacéuticas o casas microbiológicas que se dedican a vender estas pruebas, ¿no? Este, por ejemplo, es API STAP. API STAP porque este perfil es para identificar estafilococo, por ejemplo, por eso es que se llama STAP. Entonces, lo que tenemos acá son azúcares reductores. En la siguiente presentación está qué significa. Por ejemplo, el 0 es que no hay nada. Glu, estoy buscando glucosa. Fru, fructosa. Quienes llevaron bioquímica o química orgánica, no sé dónde se deben, creo que en bioquímica, azúcares reductores, manosa, maltosa, lactosa, trealosa, manitol, xitol, etc. O sea, aquí les dejé qué significa cada una de los acrónimos que están en la parte inferior. Hablando del API para estafilococos, si usted está usando el API para otro tipo de grupo de bacterias, pues tendrá algunas mismas azúcares reductores o mismas sustancias y en otras no, ¿verdad? Algunas son repetidas y otras no. Entonces, el principio acá es que usted tiene que inyectar el agua en cada una de los reactivos que están ahí y va a haber un cambio de color. Dependiendo del cambio de color, por ejemplo, usted puede concluir si es positiva o no es positiva a la prueba de glucosa. Si es positiva, no es positiva a la prueba de fructosa. Y así sucesivamente nos vamos con cada uno de los azúcares reductores y sustancias y reactivos que están en el perfil de API. Eso, como les digo ahí, lo más puntual va a ser un cambio de color. Entonces ahí esto trae un instructivo y toda la cuestión y le dice, bueno, si cambia a rosado, no. Si cambia a verde, sí es positivo. Y así sucesivamente. Entonces, cuando usted ya va viendo esas reacciones, aquí yo les tengo otra vez esto. Aquí, por ejemplo, quiere decir que en el 0 fue negativa la prueba, o sea, no reaccionó como yo esperaba, entonces le coloco un menos. La de glucosa sí me reaccionó, entonces es positiva. La de fructosa sí me reaccionó y así sucesivamente. Entonces, dependiendo cómo me vaya reaccionando a mí el API, yo voy diciendo, bueno, positiva, negativa y así me voy. Cada una de las pruebas que hice, imagínense todas las pruebas que puede hacer un API,
me va a dar una ponderación. En este caso, la 0, como dio negativa, no tomo en cuenta ese número. La 2, que es la de glucosa, sí me dio positiva, entonces tomo ese 2. La 4, que es fructosa, sí me dio positiva, entonces tomo ese 4. Quiere decir que ese trío de sustancias voy a tener 6 puntos. Por el contrario, si me hubiera dado negativa la fructosa, solo hubiera tomado la glucosa, entonces ese trío me hubiera contado como 2. ¿Sí queda claro esta cuantificación? O sea, ¿por qué ese 6? ¿De dónde sale? Más o menos. De la sumatoria del 2 y el De las 4, ingeniero. positivas. Ajá. Exacto, sí, sí. Exactamente. Ajá. O sea, estos números 1, 2 y 4 ya está predeterminado en su API. O sea, eso no, ustedes no tienen que calcular nada, no. Solo ustedes tienen que hacer la reacción, ver si es positiva o negativa, y las que son positivas se van sumando para ir yo obteniendo estos números. Lo más que puedo obtener son 7 puntos por trío de ¿cómo se llama? De pruebas. Con esa ponderación final que ustedes tengan, esto de su método y todo el asunto, miren todo lo que puedo saber. Puedo saber yo si es Staphylococcus aureus, si es Staphylococcus capitili, si es caprae, si es camosus, etcétera. O sea, todos esos estafilococos puedo ver yo con esa prueba. O sea, yo ya puedo saber que sí, o sea, era un estafilococo, pero ¿qué tipo? Sí, o sea, imagínense todo lo que puedo yo establecer con esa prueba. Y así me voy. Si fuera E. coli, E. coli es el general, ese es un grupo de las enterobacterias del tracto intestinal, pero E. coli hay varios tipos también. Entonces, así yo puedo ver cuál de todos es. Solo con la prueba de API. Entonces, API no me dice a mí cuántos hay, sino que es específicamente, con nombre y apellido. Staphylococcus aureus. Y así. ¿Sí? Entonces, así es como me funciona el API. Adicionalmente, pues esto tiene se llama su forma, ¿verdad? Por ejemplo, aquí les dejo el dibujito. Voy a ver si les dejo esto para que más o menos lo revisen. Por ejemplo, aquí tenía la muestra, dice que la muestra se mete en el medio de API, eso es lo que se inyecta en todas las celditas, ahorita voy a ver la mano que alguien levantó, en todas las celdas, de ahí dice que se incuba de 36 más menos 2, quiere decir que se incuba de 34 a 38 grados centígrados, de 18 a 24 horas. Ahí ya puedo saber si es positivo o negativo, de ya. Esto trae mi manual para decir tantos puntos está la bacteria. Ahora he visto que los APIs más modernos vienen más bonitos porque traen hasta un programita. Uno paga el programita en internet. Usted mete su calificación y de una vez le sale qué estafilococo o qué bacteria es. Vamos a ver, creo que alguien me estaba levantando la mano. O no sé. O alguien quiere entrar. Ever, no. Ever, estaba levantando. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Lo que pasa es de que de estas pruebas API solo se les va agregando el agua a cada una de esas como burbujitas, digamos. Ajá. Y ahí se va haciendo la reacción y uno ya va haciendo el conteo y todo eso, ¿verdad? Así se utiliza. Para saber si la reacción es positiva. Sí, para ver si es positiva o negativa, pues el manual, bueno, quienes son QVs o trabajan en esto, pues se lo saben de memoria, pero no, pues ahí tiene su manual de instrucciones y ahí sí yo sé cómo puedo decir si es positivo o negativo. Entonces ya el positivo o negativo yo pondero y en función de esa ponderación yo puedo establecer qué es. O sea, de todos los posibles estafilococos, ¿cuál es? O si estoy analizando coliformes fecales, ¿cuál es? Si son coliformes totales, ¿cuál es? Si son gram positivas, o sea, en fin, hay paneles de API para cada grupo de bacterias. Gracias, ingeniero. Muy bien, con gusto. Bueno, creo que por la hora ya no vamos a terminar de ver tanto la legislación, pero eso solo es un pedacitito que me faltaba, pero sí lo quiero ver despacio para que veamos cuáles son los máximos y todo, que eso sí lo menciona Cowanor. Entonces, nos faltaría nada más mencionar rápidamente lo de las 3 normas que vimos o que vamos a ver, que fue Cowanor. Cowanor la vimos en la clase anterior, que era la de agua para consumo humano. Por ahí creo que Ever justo me preguntaba de que él trabajaba en un lugar de embotelladora de agua o algo así, y que Cowanor es, pues otro compañero nos aclaraba que está la 29005, pero en realidad a nosotros con fines del curso nos interesa la de agua de consumo humano, que es la 29001. Sin embargo, si usted busca en internet
el rango, las normas Cowanor 29,000, pues ahí va a estar la 1, la 2, la 3, o sea, ahí usted adecua. Nosotros nos va a interesar la 1 porque yo estoy intentando darles agua con fines de industria, o sea, en general. Ya si usted es de farma, pues tal vez está la USP, si usted es de alimentos va a estar, etcétera. Pero todo parte de Cowanor. O sea, lo más permisivo va a ser Cowanor. Usted no puede exceder Cowanor. Sí puede ser más estricto, pero no menos estricto, porque entonces si eso ya no es agua para consumo humano. El decreto 236, que es lo de lodos, que vimos que había agua especial, agua ordinaria, y un poco de la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, que esa es la que no hemos visto tanto, pero esa nos va a hablar un poco de, si estamos hablando de protección y mejoramiento del ambiente, pues por ahí va el manejo y el saneamiento del agua. Ambas nos va a interesar máximo aceptable, máximo permisible. Máximo aceptable es por cuestiones de calidad y permisible va a ser aquel que ya va a ser nocivo. O sea, si yo excedo el límite permisible, sí va a ser nociva mi agua. Ya me puede hacer algún daño. Bueno, entonces solo nos faltaría mencionar los máximos de Cowanor para microbiología y un poquito de la legislación. Entonces vamos a dejar la clase por acá de momento. No sé si alguien tiene alguna duda respecto al tema de hoy o todo claro. Perdón, quedamos un poco rápido ustedes, pero miren que si no ya falta poquito. ¿No? Bueno. Entonces, si no hay ninguna duda, todo claro. Muy bien. Gracias, Elisa. Bueno, entonces,